Buenas noches, hermanos, todos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Mando saludos. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Lourdes, Lulú, qué gusto saludarte. Te hemos extrañado por aquí. ¿Sí? Es que bienvenida, por lo menos por este medio. ¿Sí? Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria. Cierra ahí tus ojos donde te encuentres y concéntrate en la oración. Padre precioso, alabado sea tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Porque eres maravilloso, Señor, eres grande, eres poderoso, eres único, verdadero. Gracias, Señor, por el conocimiento que tú nos das de tal y como tú eres, Señor. Te damos gracias, Padre. Permítenos, concédenos, Señor, conocerte más y más, Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Georgette? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Gutiérrez, sí, Rocío, sí, buenas noches. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree, fíjate la palabra como dice, que Jesús es el ¿qué? El Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y vamos a tener de leerlo. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿sí? Ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a discernir este versículo. Todo aquel que cree que Jesús, recuerda, Jesús es el nombre que Dios le dio el Padre cuando lo hizo nacer aquí en la tierra, ¿no? Es decir, deja una marquita aquí y vamos al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos 1. Dice Hebreos 1:5. Amén. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, o sea, jamás Dios le dijo esto a nadie. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado, o sea, yo te he engendrado, ¿sí? Hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Por eso, ahorita como dijo Ángel, Jesús es el Señor, porque Jesús salió del Padre. Amén. Es decir, dice aquí, yo te he engendrado hoy. Salió del Padre porque Él era el Verbo. Amén. Él era el Verbo. Entonces, Él sigue siendo el Verbo porque es el Señor. O sea, Jesucristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Amén. Y el Padre es el Padre y es Jesús, es el Verbo y es el Espíritu. Recordando claramente que
que Dios tiene su espíritu. Entonces, es un solo espíritu, es el Padre y el Hijo ahora con el mismo espíritu. Amén. Con el mismo espíritu. Entonces, cuando Dios lo engendró aquí en la tierra, ¿sí? Dice aquí en versículo 6, y otra vez cuando el Padre introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Todos los ángeles creados por Dios tienen que adorar a Cristo. Amén. Regresando entonces a Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? El escogido, el ungido, el Salvador, el único. ¿Sí? O sea, Cristo es el ungido de Dios, es decir, la unción del Padre está sobre Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué se llama Jesucristo? Porque es Jesús como hombre y es el único hombre que está ungido. ¿Sí? Vamos a ver, a descifrarlo otra vez. Número 1. El Padre se desprendió de él mismo, porque él era el verbo, Jesús es el verbo. Entonces, él se desprendió de su verbo y lo engendró en la tierra. Y lo engendró como su unigénito. Amén. Como el único Hijo de Dios. Amén. Y sigue siendo el único Hijo de Dios. Tú eres hijo porque estás en Cristo. Amén. Porque Dios te puso en el cuerpo de Cristo, por eso tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, Dios engendra a su hijo, pero le engendra como hombre y le pone por nombre Jesús. Le pone su nombre, es decir, te vas a llamar Jesús. Así lo dice en el libro de Lucas, y dijo el Señor que le pusieran Jesús. No fue idea de José y de María y uy, ¿cómo le pones al niño? No, el Señor dijo, y pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Profetizado con el nombre de Manuel, que es Dios con nosotros. Entonces, le ponen el nombre de Jesús, pero es el Hijo de Dios. Entonces, es el unigénito de Dios, es el escogido de Dios, es el ungido de Dios, porque Cristo significa unción, ¿sí? Significa que Él es el ungido, ¿sí? Entonces, la unción es lo que envía el Padre sobre su Hijo. Amén. Y entonces vamos a leer otra vez Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el único, es el ungido, es el escogido, entonces es nacido de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mira, vete a Juan. Ahora ya no estamos en Primera de Juan, vamos a Juan 1:12. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién reciben? A nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo. A Jesús como hombre y Cristo como el ungido, como el único que recibe
la comunicación de Dios, pues, ¿no? O sea, piensen esto, o sea, los hijos de Dios son los únicos que tienen la revelación de lo que viene del cielo. Amén. Los demás no lo tienen. Él dijo, yo soy el único camino para que tú le pidas al Padre. Yo soy el único con lo cual tú puedes recibir que Dios te hable a ti. Amén. Y entonces, aquí dice, mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a Jesús como hombre, ¿sí? Pero siendo el escogido de Dios, el ungido de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces Dios dijo, estableció, tienen que creer ustedes en Jesús. Amén. Y deben de creer que Él es Dios porque salió de mí. Haz cuenta como si el Padre te dice, salió de mí. ¿Eh? Y Él es el mismo. Amén. Ver sin ver. Ayer lo ver. Simplemente creo. Y entonces dice, a los que creen en su nombre, entonces Dios les da la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquí ya se abre el abanico. Entonces todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador es ¿qué? Hijo de Dios. Y entonces, ¿sigue siendo el unigénito? Sí, porque tú estás incrustado en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos al libro de Efesios. Efesios 5. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo. O sea, tú eres parte del cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos. Entonces, tú eres miembro de Cristo. ¿Sí? Dice en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, es decir, decir el cuerpo de Cristo es así como que espiritualmente lo tenemos que discernir más. Tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, gentil, no hay nada. Somos en Cristo. ¿Sí? Y por lo consiguiente, te lo voy a poner más claro. Yo sé que somos mexicanos, porque nacimos en este país. ¿Sí? Pero espiritualmente, tú ya no eres mexicano, eres de Cristo. Tú no dependes del mundo cómo se mueva. Tú dependes de Cristo. Tu provisión, tu sanidad, tu paz, tu gozo, todo viene de Él. Amén. Entonces, ve la virtud que Dios te da cuando vuelves a abrir aquí Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces es hijo de Dios. ¿Es nacido de quién? De Dios, porque Dios le dio la potestad de ser hecho hijo
de Dios. Y todo aquel que ama ¿a quién? ¿Quién fue el que engendró? ¿A quién? Al que engendró. Ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. ¿Sí? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Entonces, guardar los mandamientos es un tema muy impresionante porque guardar los mandamientos es obedecerlo como mandamiento o porque Dios te transformó. Por la transformación. Sí. O sea, guardar los mandamientos. Vamos a leerlo aquí para poderlo explicar en el libro de Juan 14. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué hace con ellos? ¿Por qué no dice y los obedece? Porque no es por ley. Pero aquí hay un abanico. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el Señor usa mucho la palabra decir guardar el mandamiento. ¿No? Entonces, guardar el mandamiento tiene dos aspectos. Cuando Dios te habla un versículo, quizás todavía tu carne te gane y te cueste trabajo obedecer eso. Pero tienes una actitud de que, Señor, yo quiero obedecerte. Yo sé que te fallo, Señor. Yo sé que esta concupiscencia que tengo, porque soy hijo de Dios, porque yo reconozco que Jesucristo es tu ungido y yo estoy en el ungido. Pero, Señor, me dejaste en un cuerpo de pecado y yo te fallo. Pero tienes el valor o la voluntad de decir, quiero cambiar. Entonces, ahí lo que sucede es que vamos a primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Esto quiere decir que cuando tú y yo pecamos por la concupiscencia, soy hijo de Dios. Me queda claro que Dios me hizo su hijo y estoy en el unigénito, estoy engendrado en Cristo. Amén. Estoy incrustado en el cuerpo de Cristo. Soy miembro de su carne, de sus huesos y todo. Eso me queda claro. Soy hijo de Dios, ¿no?
Pero mi carne me gana y entonces peco por mi debilidad, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco que pequé, entonces debo de pedirle perdón a Dios porque no puedo tener comunión con Dios si no le pido perdón y que tenga misericordia de mis errores. ¿Me entiendes? El asunto de muchos cristianos es que saben que están pecando y que dicen, pero Dios es bueno, Dios sí me oye. No, primero pídele perdón. ¿Sí? Acabas de fallar. Y puedes fallar ahorita terminando esta reunión. Te llega una llamada de alguien que te prende, ¿sí? A veces estás aquí de repente, pásame. Y hasta grosería te puede llegar a salir del enojado que estás. Y en ese momento, tú debes de recordar lo que dice el versículo 1:6. No, 1:5. Ese es el mensaje que oímos de Él. Y lo anunciamos. Dios es ¿qué? Y no hay en Él. Entonces Dios nunca va a tener una comunión con alguien que esté en pecado. ¿Me entiendes? O sea, Dios, tú no te puedes acercar a Dios más que estando limpio. Y si no te arrepientes, ¿sí? No tienes comunión con Él, ¿no? Es como, yo vi un cristiano que yo apreciaba mucho, 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 y había caído en una infidelidad con su esposa, después de ser ministro. Qué tremendo, ¿no? O sea, pero dice la palabra de Dios, mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Pero cayó. Entonces yo le decía, y le pediste perdón a Dios, tenías comunión con Dios cuando estabas en tu infidelidad. No dice, la comunión nunca la perdí. No. Discúlpame. Tu comunión no podía estar ahí. Porque Él es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si nosotros podemos comprender esto, en el sentido de decir, Señor, acabo de pecar, yo te pido perdón, ¿y qué crees que sucede? La sangre de Cristo te vuelve a limpiar de todo pecado. Y vuelves a tener comunión con Él. Ahora, si no tienes comunión, no vas a tener respuestas de Dios. Porque no tienes con quién platicar. Él te bajó la cortina, pues, ¿no? Cuando tú le pides a Dios, tienes que presentarte limpio, sin pecado. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios misericordia y que te perdone tu pecado. El que sea. Amén. Pero eso es algo que tenemos que estar nosotros llevándolo a cabo constantemente. Porque sabemos que pecamos. Con tus ojos, con tus oídos, con tu mente, con tu boca. ¿Sí? Entonces, pecamos constantemente. Entonces, debes de quedar claro que no hay comunión con Dios si tú tienes un pecado. ¿Eh? Ahora, ¿qué va a hacer Dios va a querer que reconozcas tu pecado, ¿no? Por eso te lo muestra, ¿sí? Con la palabra, ¿no? Mira, Gálatas 5:17.
Ya lo hacemos, nos lo sabemos hasta de memoria. 5:19, perdón. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, piensa en cada uno de ellos, con tus ojos, con tu boca, con tus oídos, con cualquier cosa, estás pecando. ¿Sí? Porque dicen, adulterio. El Señor Jesús dice, con el hecho que se mire una mujer codiciándola, ya adulteró y ya pecó, ¿no? Fornicación, igual, ¿sí? Inmundicia, todo lo que tiene que ver. Inmundicia, así es. Lascivia, idolatría, hechicerías. ¿Tienes una enemistad? Estás en tinieblas. ¿Tuviste un pleito con alguien? Estás en tinieblas. ¿Estás celoso de algo? Estás en tinieblas. ¿Estás en un momento de ira? Ese sí es bien claro, ¿no? Es que acabas hasta que solo contiendas, si estás contendiendo con alguien, estás en tinieblas. Estás en división con las personas, estás en tinieblas. Estás con herejías, estás con envidias, estás en tinieblas. Homicidios, borracheras y cosas semejantes. Estás en tinieblas. ¿Sí? Y entonces dice Primera de Juan 1. Si yo, 1:6, si yo digo, si a yo se me ocurre decir, yo tengo comunión con Dios y sé que tengo pecado, estoy mintiendo. Y ya desde el hecho que eres un mentiroso ya perdiste la comunión. ¿Sí? Y no estás, fíjate que dice, y no estás en la verdad, no estás practicando. No estás practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en dónde, dice que si Él está en luz, para yo entrar a su presencia tengo que ir limpio. Amén. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, a ver, Dios nos hizo sacerdotes. ¿Tú puedes orar a Dios? ¿Puedes hablar con Dios? Quiere decir que tú puedes entrar a donde está la luz. Amén. Gracias a Jesucristo tú puedes llegar. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 14. Recordemos todo ese de Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y después, nadie, ninguna persona puede llegar al Padre sino por Jesucristo. Porque Él es el camino al Padre. Amén. Es la verdad y la vida. Nadie puede venir. Entonces, cuando tú pides algo, tienes que pedirlo en el nombre de Jesús. Pero para pedirlo, es que lo vas a pedir primero para que te limpie de tu maldad. ¿Sí? Lo primero que vas a hacer es limpiarte de tu maldad, porque eres un sacerdote. Vamos a Hebreos. Cinco. Rolandito,
Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote, o sea, todo sacerdote, vamos a verlo así, todo sumo sacerdote es tomado ¿de dónde? Es constituido a favor de quién? En lo que a Dios se refiere. Bien importante, o sea, sacerdotes solamente son en todo lo que se refiere a dioses. Y para nosotros, para un solo Dios. ¿Sí? Porque quien tiene dioses está siendo un sacerdote en lo que se refiere a dioses, ¿no? Pero tú te diriges al Padre, ¿no? En lo que a Dios se refiere. Pues un sacerdote es alguien que intercede o habla con un Dios. O sea, lo que los gentiles ofrecen, ¿sí? A las imágenes se lo ofrecen, a los demonios se los ofrecen. Están haciendo a los demonios dioses, ¿no? Están intercediendo, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿no? Bueno, entonces, el punto es, en lo que Dios se refiere, solamente existe la palabra sacerdote cuando se refiere a pedirle a Dios. Cuando tú le pides a Dios, en ese momento eres un sacerdote, en lo que a Dios se refiere, ¿sí? Dice, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, porque ¿cuántos de nosotros hemos intervenido para pedirle al Padre en el nombre de Jesús por nuestra familia? Por tus amigos, por tus familiares, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. Entonces eres un sacerdote, estás constituido a favor de los hombres, ¿sí? Y entonces dice aquí, estás constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que tú presentes ¿qué? Ofrendas y sacrificios por los pecados de todos los hombres. Para que tú te muestres, versículo 2, ¿cómo te debes mostrar? Paciente con los ignorantes y extraviados. Es decir, dices, mi hermano está fallando, pero entiéndelo. Aparte que tiene la carne, todavía no tiene el conocimiento de la palabra, entonces tienes que ser paciente con él y estar intercediendo. Mira, hay una cosa importantísima. No sabemos el trasfondo a veces de cada persona, solamente Dios lo conoce. Pero a veces puedes tener un familiar bien cercano y no sabes los espíritus inmundos que trae esa persona o la carne que tiene porque le heredó de su padre o de su mamá y de sus abuelos y todo, y entonces trae el pecado aquí cargado aquí en el cuerpo. Entonces debemos entender esa persona y decir, es que esta persona no cambia, esta persona es difícil, es que no sabes el trasfondo que él trae, la concupiscencia que él trae. Entonces tú debes interceder pidiendo misericordia a Dios, que intervenga a Dios en su vida. ¿Entiendes? Entonces te muestras paciente con los extraviados y con los ignorantes. Y no tienes que razonarlo como lo razonabas cuando eras del mundo. Es que no cambias, es cabeza dura y que te lo agarras a cocolazos, ¿no? Tienes que estar consciente de que no sabes el trasfondo que él tiene, pero lo que sí puedes hacer es estar intercediendo porque eres un sacerdote y tú y yo somos intercesores ante el Todopoderoso, ante el Dios que no hay nada imposible para él. Amén. No hay nada imposible para él. Yo recuerdo mucho este versículo que me hace ver mucho que dice el Señor Jesucristo, que dice, es más fácil pasar un camello por el ojal de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Pero después dice, ¿pero hay algo imposible para Dios? Nada. Pues Dios puede hacer llegar un rico al reino de Dios. Amén.
Y es que eso te muestra que no hay nada imposible para Dios, pero todo depende de que tú le creas y le estés pidiendo como un sacerdote. Entonces, si tú quieres que tu familia sea salva, no dejes de interceder en el nombre de Jesús como un sacerdote. Eso sucede mucho cuando uno de la familia llega a Cristo y entonces dice el Señor Jesucristo, los de su casa serán sus enemigos. O sea, dicen, ¿tú qué traes? Porque traen otro espíritu. Entonces, tú te vuelves un intercesor ahí, pero tú tienes que estar plenamente convencido de decir, en lugar de voltear y dices, estos no van a cambiar y que no, hombre. Tú tienes que seguir insistiendo. Mira, hay veces que ves una persona y dices, ya, su sangre no está sobre mí, yo ya me lo quito. No, vuelve a orar por él. Es cierto, o sea, tú ya le compartiste, o sea, ya le dijiste, pero no significa también decir, ya, su sangre no está sobre mí, ya le dije varias veces y no quiere, así es que para mí se va para Hades, ¿no? Pasó, vio el camión, decía, Hades y que se sube, ¿no? No dejes de seguir intercediendo por él porque tú no conoces el trasfondo. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Juan 3:16 es donde Dios te muestra su amor para con todos nosotros, porque todo fue creado por él, y ese conocido, ese cabeza dura, también fue creado por Dios. Amén. Entonces, tú no dejes de interceder porque tú eres un sacerdote que ha sido constituido, amén. ¿A favor de quién? De los hombres, para poder solamente interceder delante de Dios en lo que a Dios se refiere. Amén. Entonces, ve la importancia cuando en otras religiones le piden a otras personas, pues sí son sacerdotes, pero alguien que no tiene el poder de Dios. Pero tú eres sacerdote, ¿eh? Para el que sí puede todas las cosas, ¿eh? Amén. Y entonces dice aquí, regresando aquí a este versículo, dice, para que tú te muestres como paciente con los ignorantes y extraviados, no tienen el conocimiento de la palabra. Puesto que él también está rodeado, o sea, tú tienes que reconocer que también tienes muchas debilidades, ¿no? Y dice, y por causa de estas debilidades de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, o en este caso, por los que tú estás intercediendo. Entonces, tú tienes que pedirle perdón a Dios todos los días, ¿sí? Que tenga misericordia, porque tú también le fallas a Dios. Aunque tú digas, yo siento que aquí no le fallé, cuando Dios te empieza a mostrar lo que es pecado, ¿eh? Y mira, aquí vamos al libro de Romanos 7. Dice Romanos 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿A quién se la dio? A Moisés. Entonces Dios dio la ley y no es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. A ver, entonces Pablo, cuando te echaste varios cristianos,
¿A poco tú no conocías la ley? Claro que la conocía. No estaba, ¿qué? Revelada el pecado. Entonces el punto es que tú tienes que pedir perdón a Dios. Tú tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados, porque muchos aún no te han sido revelados, pero le estás fallando a Dios. Es decir, Pablo, mientras no había nacido de nuevo, conocía la ley y estaba pecando. ¿Sí? Dice aquí, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Me di cuenta de lo que es pecado cuando nació de nuevo. Amén. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. Entonces, el pecado estaba muerto mientras él no había nacido de nuevo. Pues que estaba matando cristianos. Y entonces, cuando él nace de nuevo, ¿sí? Dice en el versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero a ver, entonces, cuando él era fariseo, vivía, ¿cómo vivía? Sin ley. Aunque la conocía, no le era revelada, que no le afectaba. Pero cuando nació de nuevo, entonces, y es lo que nos sucede a los cristianos, que cuando tú naces de nuevo y le fallas a Dios, te es revelado el pecado. ¿Sí entiendes? Es revelado el pecado. Y entonces, dice aquí la palabra de Dios, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero cuando nací de nuevo, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Y ¿de qué manera murió? Espiritualmente. Se separó de Dios. Dejó de tener comunión. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, entonces estoy mintiendo. No tengo comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios por mis pecados y decirle, Señor, yo sé que tú eres luz, eres santo, en ti no hay pecado. Yo te ruego que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y como decíamos al principio de la prédica, lo importante es tener la voluntad de decir, Señor, no quiero fallarte. Ayúdame a no pecar, pero Señor, tengo una carne que me hace pecar. Te fallo, me peleé con fulano, tuve pleitos, tuve una disensión, me enojé con fulano, y ya lo vimos ahorita en Gálatas. Todos los pensamientos, los ojos, lo que ves, puedes pecar, pero lo más maravilloso es la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Y Dios te perdona, porque Dios conoce tu situación, y como sabe que estás en un cuerpo de pecado y que estás tratando, tienes la voluntad de querer cambiar. Amén. Y entonces le dices a Dios, ayúdame con esto, Señor. ¿Sí? Ayúdame con esto. Y entonces, al que pide, se le dará. El Señor dijo, al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Así es que tú puedes entender por qué Pablo aquí en Romanos 7, en esta parte, dice algo que hemos leído muchas veces. ¿Sí? 7:14. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no le entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo que nos aplica bien aquí, versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque me ha sido revelado el pecado. Amén. Me ha sido revelado en la ley el pecado. Me queda claro en dónde le fallo yo a Dios. Y entonces aplica, cuando tú guardas los mandamientos, es porque le dices a Dios, perdóname Señor, te voy a limpiar, y tú evitas volver a caer en ese pecado. Y entonces estás guardando su mandamiento. Amén. Finalmente lo estás obedeciendo. Pero ahora la otra parte la comentamos rápidamente. Pero cuando Dios te transforma, ¿sí? Como dice en el libro de Filipenses, vamos aquí a Filipenses. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios, el Todopoderoso, el que habita en tu corazón, el que habita en ti, es el que hace producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. O los guarda por mandamiento, dice, hago lo que no quiero, pero le pido perdón y apruebo que la ley es buena. Pero cuando Dios ya produjo en ti el hacer como el querer, entonces sigues guardando el mandamiento. Y entonces aplica lo que dice Mateo 7. Dice Mateo 7:15. Guárdate, cuídate de los falsos profetas. O sea, cuídate de recibir palabra de Dios de una persona que está predicando por el Espíritu Santo. Amén. Porque lo que está predicando es lo que Dios le está poniendo en su corazón. No de un sistema de doctrina o doctrinas de hombres. Cuídate de los falsos profetas que van a venir a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo reconozco que tiene mal fruto? Pues por mucho que me diga que él es bueno, cuando lo veo en el fruto no funciona. Como tú a mí, de repente cuando le fallas a Dios, por eso le pides perdón. Porque le estás fallando. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos? Imposible. ¿O higos de los abrojos? Imposible. ¿Sí? De los espinos en la vida le vas a sacar una uva, ¿no? Versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, o sea, a ver, tú a veces eres mal fruto cuando no puedes, pero lo importante es tu actitud de querer cambiar, de reconocer que aún te falta. O sea, estoy dando un mal fruto quizás con mis vecinos, estoy dando un mal fruto con mi familia, me sacan la ira, me enojan, ¿sí? Estoy en pleito, estoy en celos, sigo siendo celoso, lo que quieras, o sea, lo que acabamos de leer, le estás fallando a Dios, pero tienes la actitud de cambiar, y es cuando la misericordia de Dios te vuelve a limpiar, y entonces le puedes pedir a Dios, y Dios te va a cambiar. Y entonces Él va a poner el querer como el hacer en ti.
porque ya no lo vas a hacer, porque ya eres un árbol ahora de buen fruto. Y en ambos casos estás guardando la palabra de Dios. Amén. Y entonces ya puede aplicar el versículo 18, que a mí me encanta. No puede. Imposible. Ya no puede el buen árbol dar mal fruto. Ya no va a aplicar lo que dijo Pablo. Pues hago lo que no quiero. Ya no, porque ya Dios me transformó. Amén. Dios me transformó. No puede el buen árbol dar buenos frutos. Pero también te dice a veces, sí, mientras tú no cambies, pídele a Dios misericordia porque eres un árbol que no puede dar un buen fruto. No lo puedes dar. Porque hago lo que no quiero, eso hago. Pero apruebo que la ley es. Y entonces al decir, apruebo que la ley es buena, es una actitud. Es una actitud de decir, quiero cambiar. Apruebo que lo que Dios dijo es bueno. Señor, ayúdame. Porque a veces te pasa que le acabas de pedir perdón y a la media hora otra vez, rájale. Pero lo importante es, apruebo que la ley es buena. Porque lo que no quiero, eso hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora, fíjate lo que dice, lo que aborrezco. O sea, tú ya aborreces hacer ese pecado. Yo ya decía, a ver, pregúntate, ¿alguien que entre en ira, le gusta estar en ira? O sea, ay, qué rico se sintió ahorita la enojada que me di. Ay, me supo resabrosa. Nadie dice eso. Entonces, qué mal me siento. Ofendiste a alguien, hijo. Le hablé tan feo a esta persona. Pero ¿qué me pasa? Y de veras que, si además la quiero mucho a esta persona, pero ay, me ganó. No te sientes bien. Pero tienes la actitud de decir, hago lo que no quiero y lo que aborrezco eso hago, pero apruebo que la ley es buena. Eso se llama actitud. Amén. Eso se llama actitud. Amén. Gloria a Dios. Es que estás en el ungido. Estás en el ungido. Y la unción es lo que Dios envía a ti para cambiarte. Amén. Sin la unción no puedes cambiar. Pero si tienes la unción porque estás en Cristo, tú puedes cambiar. Amén. Y entonces vas a poder obedecer a Dios mientras tú estés recibiendo palabra de Dios a través del Espíritu Santo, tú vas a cambiar. Amén. ¿Sí? Pero si te metes a un lugar donde hay doctrinas de hombres, como te va a pasar así como decir que ese negrito que entró y se encontró al Espíritu Santo afuera. ¿Y qué haces aquí? Le dice el Espíritu Santo. Es que no me dejan entrar. Y el Espíritu Santo dijo, pues a mí tampoco. Hay lugares donde dices, hermano, cuida que escuchas. Porque hoy puedes prender el YouTube, puedes prender el Instagram, hay cientos de predicaciones. Cuida que vengan del Espíritu Santo de Dios. Porque para buenos discursos hay hasta cursos que se toman para convencer a la gente. Pero tú tienes que recibir palabra que venga del tercer cielo. Amén. Y si es que, cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Sí, Padre precioso, te alabamos y damos la gloria a ti, Señor. Toda la honra y toda la alabanza al único y sabio Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, venimos aquí, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados que cometemos, Señor, ante tu santidad, ante tu grandeza, Señor. Yo te pido, Señor, perdón para que a mis hermanos y a los que están escuchando a través de este medio y aquí en la iglesia, Señor,
nos limpies con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para tener comunión contigo, Señor, y que tú escuches nuestras oraciones para hacernos verdaderos sacerdotes delante de ti. Y poder interceder, Señor, por todas esas personas, esos familiares, Señor, esos familiares cercanos, esos amigos, esos compañeros de trabajo, Señor. Llámalos a Cristo, Señor. Y también poderte pedir nuestras necesidades, Señor. Y ahí puedes pedirle a Dios, si le has pedido perdón y tienes una actitud correcta, puedes pedirle al Señor ese problema que tienes. Y Él te va a escuchar, porque Él es real y es poderoso. Él es grande y maravilloso, y Él es bueno, y desea complacer las peticiones de tu corazón. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor, también por haber visto tu poder el día de hoy en nuestras vidas, Señor, que vimos un testimonio hermoso, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendice, mis hermanos. Les mandan un saludo aquí todos los de la iglesia. Oiga, háganlo doble para que vean que hay más. Bendiciones.